Continuando con el tema de la gran tribulación, vamos a leer Apocalipsis 6, los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hasta aquí la lectura del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿A qué se refiere en el versículo 1 cuando dice el Cordero? Es a Jesucristo mismo, el Cordero, que abre todos los sellos, los cuales revelan los devastadores juicios de Dios sobre el mundo. Los juicios son de origen divino, porque se han entregado a las manos de Cristo. A través del libro de Apocalipsis, a los juicios de plagas se les llama la ira de Dios. Algunos intérpretes entienden la apertura del primer sello como el comienzo de los 7 años de tribulación, ese tiempo futuro de sufrimiento y juicio sin precedentes que conduce a la segunda venida de Cristo. Otros creen que los sellos describen los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación, con frecuencia llamados la Gran Tribulación. Aún otros los consideran como el principio del juicio de Dios hacia el final del mundo. Los juicios de Dios se revelan en series sucesivas. La primera serie es la de los 7 sellos. La segunda es la de las 7 trompetas de juicios. Y la tercera, las 7 copas de la ira de Dios. En el versículo 2 nos habla de un caballo blanco. Los 4 jinetes salen cuando se abren
los primeros 7 sellos, representando el juicio de Dios sobre el malvado y perverso sistema del mundo y sobre los impíos. Muchos intérpretes consideran al jinete del caballo blanco como el anticristo, el futuro gobernante mundial que comenzará su actividad al comienzo de los últimos 7 años. A él, Dios le permite engañar a todos los que se opongan a Cristo. Su victoria inicial se logrará sin una guerra abierta, porque se quitará la paz de la tierra, comenzando con el segundo jinete. Por otra parte, todos los demás jinetes son personificaciones, así que el jinete del caballo blanco pudiera simplemente representar la conquista o un espíritu fuerte de anticristo soltado en el tiempo del fin. En el versículo 4 nos habla de otro caballo bermejo. El caballo bermejo y su jinete representan la guerra y la muerte violenta, que Dios permitirá al derramar su ira sobre el mundo. La tribulación será un tiempo de violencia, homicidio y guerra. En el versículo 5 se nos dice que hay un caballo negro. El caballo negro y su jinete simbolizan una gran hambre. Escasearán los artículos de primera necesidad y su precio será extremadamente alto. Habrá hambre en todo el mundo. El aceite y el vino se refiere al árbol de oliva y al jugo de uva, los cuales no sufren tanto daño por la sequía como el grano. Aunque han ocurrido hambrunas a lo largo de la época de la Iglesia, este pasaje se refiere a un hambre específica durante la tribulación. El caballo amarillo del versículo 8 y su jinete llamado muerte simbolizan una intensificación terrible de la guerra, del hambre, de la muerte, de las plagas, de las enfermedades y de las fieras. Ese juicio será tan devastador que morirá una cuarta parte de la humanidad. En el versículo 9 se nos habla de los muertos por causa de la palabra de Dios. Cuando se abre el quinto sello, Juan contempla lo que sucede en el cielo. Los muertos por causa de la palabra de Dios son los que fueron martirizados por su fe en Cristo y en la verdad de su palabra. A ellos se les pide que tengan paciencia, porque todavía muchos morirán por su fe. El período de la tribulación será un tiempo terrible de persecución para los que aceptan el Evangelio y se mantienen fieles a Dios y a su palabra. Tal vez todos los mártires de las épocas pasadas también forman parte del grupo de los que están debajo del altar. En el versículo 10 dice: juzgas y vengas nuestra sangre. ¿A qué se refiere? Bueno, los que están en el cielo piden que reciban la justicia divina los malvados que han rechazado a Dios y han asesinado a sus seguidores. Hay veces en que Dios dirige a su pueblo a orar para que prevalezca la justicia, para que sea destruida la maldad, para que se establezcan en la tierra principios justos y para que sea exaltado Cristo sobre todos los que se oponen a Él. No se ora así por venganza personal, ya que es resultado de un interés por Dios, por la justicia y por el sufrimiento de su pueblo. En el versículo 11 se nos habla de que a algunas personas se les dará la oportunidad de salvarse durante la tribulación, es decir, a las que están en la tierra y que nunca oyeron ni entendieron adecuadamente el Evangelio. Pero a los que oyeron el Evangelio antes del arrebatamiento de la iglesia e insisten en vivir en pecado, no se les dará otra oportunidad de salvación después que la iglesia haya sido quitada del mundo. Dios enviará sobre ellos un poderoso engaño de manera que nunca puedan volver a creer. En el versículo 12 se nos habla de un gran terremoto. Los catastróficos juicios de Dios aquí descritos incluyen un sacudimiento físico del mundo o un cataclismo cósmico y gran oscuridad y terror para los habitantes de la tierra. Este no es el final de la tribulación. Todavía
falta el séptimo sello, el cual se encuentra en el capítulo 8 de Apocalipsis. En el versículo 16 vemos cómo los impíos que queden en la tierra, cuando los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, experimentarán el terror y la desesperación al tratar de correr y esconderse. La ira del Cordero descrita en los capítulos desde el 6 al 19 debe alertar a todos los lectores para que vean a qué grado Dios detesta el pecado, la inmoralidad y la maldad impenitente. Es idéntica a la ira de Dios. Los fieles de las iglesias de Cristo no están señalados para sufrir la ira de Dios, porque Cristo les ha prometido rescatarlos de la ira venidera.